auténtico lujo estar aquí hoy con todas vosotras y vosotros. Cuando me llamaste ni lo dudé en venir. Siempre había oído las aulas científicas de aquí del Dolmen de Dombate y digo, oja, pues bueno, pues qué mejor ocasión que venir a conocerlo, a estar con vosotros y encima aportar un granito de arena, ¿no? en ese tema que yo creo que es tan fundamental y que tengo que dar las gracias a Xavier porque me has hecho una introducción brutal. La verdad es que muchísimas gracias porque me lo has dejado todo como en bandeja, ¿no? Y ahora empiezo yo a meter un poco de caña. Voy a ser lo más práctica posible porque al final yo creo que se trata de dar mensajes, pero bueno, el primer mensaje es un poco el título también de la ponencia, que tenemos la tecnología adecuada para iluminar sin contaminar, aunque eso de sin contaminar no es físicamente no es cierto del todo, porque en el momento que tenemos atmósfera, los fotones, como bien ha dicho Xavier, pues se escapan, se pueden esparcir por la atmósfera decenas y centenas de kilómetros. De hecho, hay fotografías desde la Muga o desde el límite de Francia con Navarra que se ve prácticamente Madrid. Estamos hablando de casi 500 kilómetros en línea recta. Y bueno, la cuestión es que la tecnología ahora mismo no lo permite. Tenemos encima de la mesa una tecnología que es la tecnología LED, que es el presente y el futuro. Si hubiéramos hecho esta charla hace unos años, pues quizá hubiera dudado un poquitín, ¿no? Pero no por el propio LED en sí, sino por todo lo que hay alrededor de la empresa, ¿no? Del mercado del LED, que desde el Comité Español de Iluminación llevamos tiempo intentando poner un poco de sentido común, básicamente pues, bueno, haciendo un documento técnico que indica las características técnicas que tienen que tener las luminarias LED para instalarlas en la calle, ¿no? En el alumbrado exterior. ¿Por qué digo todo esto? Pues bueno, porque al final hubo un boom del LED, un tsunami LED que llamamos. Empezaron a venir importadores de países asiáticos con productos de muy mala calidad. Esos productos, debido al vacío legal que había en la normativa estatal, porque ahora vamos a ver un poquitín cuál tenemos, pues bueno, han aprovechado ese vacío y hay muchos pueblos, sobre todo la España vaciada, donde tengo la suerte de trabajar por todos los proyectos que estamos haciendo, que a veces dan hasta un poco de pena, ¿no? Ver que están prácticamente a oscuras por instalaciones que se han puesto que no cumplen prácticamente ninguna, ya no que contaminen o no, sino que no duran, ¿no? Entonces el LED es una tecnología robusta que si se instala en las condiciones adecuadas, pues está previsto que dure pues, por lo menos 20 años, ¿no? Que es un poco lo que pretendemos. Bueno, voy a intentar ir bastante rápido porque tengo muchas cosas que contar, pero bueno, Xavier ya me ha hecho la introducción, pero siempre me gusta poner este grabado porque sin duda es un poco la curiosidad, ¿no? Que siempre el ser humano ha tenido por todo lo que se mueve y sobre todo pues, hace miles de años, cuando no había contaminación lumínica, cuando no existía el alumbrado artificial, pues bueno, veían puntos de luz que se movían de forma distinta a lo largo del año, unos más rápido que otros y tal, y evidentemente esa curiosidad planteó hacerse preguntas y desarrollar una ciencia para poder explicar qué es lo que pasa, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que esa expansión o esa evolución científica ha derivado en instrumentación y esa instrumentación a día de hoy tenemos que decir que la astronomía es una de las ciencias que revierte en la sociedad. ¿Por qué? Porque gracias a la astronomía tenemos internet, tenemos pañales también para los bebés, tenemos vitrocerámica en nuestras casas o incluso los teléfonos móviles, tenemos las cámaras de los teléfonos, son camaritas CCDs, que son camaritas astronómicas, que no tenemos más que haceros un selfie y subir a las redes sociales. Todo eso es gracias a la astronomía, pero no solamente eso, sino gracias a que inicialmente había miles de estrellas. Por eso, cuando pensamos un poco en el cielo que ha puesto Xavier sin estrellas, o sea, perdón, con estrellas y sin estrellas, evidentemente ahora, gracias a que antes había miles de estrellas, tenemos la tecnología que tenemos, pero en estos momentos, si tuviésemos que empezar de cero, con las pocas estrellas que tenemos, estaríamos hablando pues, prácticamente de la rueda, no de esta que es tecnología punta, ¿no? O sea, cuando hablo de esto y luego encima pongo esta transparencia y hablo que las Smart Cities tan famosas en las que estamos trabajando ahora, ciudades inteligentes donde todo está conectado,
La verdad es que ahora una farola emite luz, pero hace un montón de cosas más. Asusta todo lo que está viniendo y está por venir, problemas de conexiones y tal, pero eso ya sería para otro debate. Estamos hablando de Smart Cities porque hay estrellas en el cielo, hay muchas estrellas en el cielo, y si empezásemos de cero ahora mismo no estaríamos hablando de esto, sino posiblemente de la rueda, iríamos en burro quizá. Entonces es una reflexión que siempre me gusta hacer para incidir que realmente las estrellas sí o sí son necesarias, y de hecho somos polvo de estrellas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos ya un poco en la materia, y tengo que decir que, bueno, afortunadamente hay un montón de grupos de trabajo, tanto científicos como profesionales, que nos dedicamos a estudiar esto de la contaminación lumínica, a intentar ponerle coto o intentar ponerle soluciones, y evidentemente, pues bueno, desde el Comité Español se hizo un documento que os sugiero, si queréis, que lo podéis descargar de la propia página web, de los posibles riesgos de la iluminación LED, que Xavi, bueno, ha dado unas pinceladas maravillosas. También tenemos JRCs, que son documentos europeos que a la larga van a terminar en una directiva europea, que lo que necesitamos sí o sí, por todo el tema de la globalización y todo el tema de que la contaminación lumínica no es algo local, sino que es global y que no entiende de fronteras, evidentemente necesitamos una normativa cuanto más ambiciosa, mejor. Una normativa europea estaría genial, como la que tenemos con el ruido, ¿no? Tenemos distintos tipos de investigaciones, y luego pues los grupos de trabajo que estamos dentro del comité, que bueno, hay un montón de ellos. Uno es el que comentaba, ¿no? Los que, digamos, estamos plasmando en ese documento las características técnicas que tienen que cumplir las luminarias con tecnología LED, no solamente para que cumplan su papel, digamos, fotométrico, luminotécnico y de seguridad y confort visual, que es fundamental. El confort visual es lo que estábamos hablando, y ahora quiero poner algunos ejemplos para que se vea o que se entienda qué es lo que quiero decir. No solamente eso, sino también de calidad, es decir, que una luminaria tiene que durar 20 años, tiene que funcionar bien, y si no, para eso está la garantía. ¿Qué es lo que pasa? Que si manipulas una luminaria antigua y quitas la bombillita y pones una bombilla LED, ojo, ya no es una luminaria. Es una luminaria nueva, pero evidentemente no tiene la garantía que tenía la anterior. Tenemos que tener cuidado con eso, pero vamos, todo eso lo vamos a ir hablando a lo largo de esta pequeña charla. Y luego tenemos un nuevo grupo de trabajo, del que tengo la suerte de ser la coordinadora, específico sobre contaminación lumínica. Y ahí quiero hacer un montón de cosas y darle un poco un enfoque, ya desde un punto de vista un poco más de no salir del ámbito científico, porque evidentemente eso no es posible, nos nutrimos de sus datos, pero sí llevarlo a la calle. Porque está muy bien que tengamos estudios científicos, está muy bien que sepamos que la luz afecta a la salud, pero bueno, ¿y ahora cómo lo aplico yo en la calle? ¿Qué tecnología tengo? ¿Es algo utópico o realmente la puedo llevar a la calle? ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo convenzco a la gente? ¿Cómo convenzco a políticos, que son los que toman las decisiones, a los técnicos, que son los que redactan los proyectos, a la gente, que es la que pide más luz? Hay que formar. La formación es importante, y una vez que formas e informas, luego podemos hacer todas las discusiones y todas las encuestas que queramos. Entonces, pues bueno, va un poco por ahí, por esa línea. ¿Cómo tenemos ahora mismo el estado del arte, digamos, en temas de iluminación y contaminación lumínica? ¿Tenemos legislación? Sí, el Real Decreto, el 1890 del 2008. Es un decreto que es bastante obsoleto, pero que es el que está vigente, y es el que no incluyó la tecnología LED, y esa ha sido esa vía, digamos, de introducción, o ese vacío legal, para que luminarias LED de dudosa procedencia, ya no procedencia, de dudosa calidad, pues se metiesen en el mercado y en nuestros pueblos y nuestras calles sin ningún tipo de control, ¿no? Ahora viene una futura legislación, que es la que ha comentado Jorge. No sabemos cuándo se va a publicar, sabemos que viene del Ministerio de Industria y de Medio Ambiente, pero que lo publicaron sin contar con los profesionales que nos dedicamos a esto, y ya no solamente el Comité Español de Iluminación, sino también la Red Española de Estudios de Contaminación Lumínica, donde está Salva Bará y todos los científicos, digamos, de referencia, ¿no? Y otras agrupaciones y asociaciones que se dedican también a esto. Entonces, desde el comité sí que creamos un grupo de trabajo, pues, para aportar las alegaciones que nosotros creímos adecuadas. Ya no solamente por el tema de contaminación lumínica, que hace aguas por un montón de sitios, sino también pues otros temas más luminotécnicos, que la verdad es que para ser un nuevo borrador, la verdad es que tiene bastantes cosas que hay que mejorar. Entonces, si lo que viene es el futuro reglamento, tenemos que tener un poco de cuidado. No quiero ser pesimista, pero la verdad es que espero que hayan hecho caso a las alegaciones que se les han aportado los ministerios. Pero ya veremos, no sabemos lo que va a pasar.
¿Cuál es uno de los problemas grandes? Es que la legislación que tenemos ahora no tiene en cuenta todo esto que estaba comentando Xavi, no tiene en cuenta que la luz se dispersa. Hablan de foco, hablan de luminaria y ya está. Que está muy bien, porque al final es el foco contaminante y luego me voy a dispersar, pero tienes que saber que en función de dónde pongas una luminaria, la tienes que poner de una manera o de otra, ¿no? No habla de límites, de brillo del fondo del cielo, no habla de qué es lo que tiene que aportar cada ciudad. Nos estamos encontrando, Soria, por ejemplo, la Diputación hemos hecho un proyecto, la verdad es que bastante ambicioso, han renovado casi el 85% de todos los municipios de la provincia, luego lo vamos a ver, pero hemos ido a hacer mediciones del antes y el después del brillo del fondo del cielo, pues con fotómetros, con el ASMO, con cámaras All-Sky, hemos hecho un montón de cosas, y sí que los horizontes, al lado, se veía que bajaba el porcentaje, digamos, de los grados respecto al horizonte que mejoraba con la nueva iluminación, que se ha hecho en base a criterios de una zonificación adecuada, criterios de sostenibilidad y tal, que los vamos a ver ahora, pero nos hemos dado cuenta que en el cenit sí, se mejora, pero no del todo. ¿Y cuál es el problema? Que viene de Madrid, viene de Zaragoza, viene de Pamplona, viene de Logroño, viene de un montón de sitios. Por eso necesitamos una normativa que de una vez por todas tenga en consideración la contaminación lumínica como un agente medioambiental, que es lo que decía también Xavi y que comentó Salva en su día, ¿no? Ya veremos a ver cómo deriva todo esto. Tenemos reglamentaciones autonómicas, que sí que es verdad que son muy exigentes. Canarias, digamos que es pionera, porque evidentemente están ahí los mejores cielos del mundo. Cataluña, en Andalucía, pues había un reglamento que luego se derogó y ahora están trabajando también en ello. Se aprobó también la de Menorca hace poco, en la que tuve la suerte de participar. Bueno, hay una serie de normativas que están ya digamos, en proceso ya de aprobación para su publicación. Ordenanzas municipales también las hay. Bueno, hay algunas que están bien y otras que, bueno, no dicen prácticamente nada, pero yo siempre soy más por la practicidad, ¿no? O por el trabajo, o por los 20 años que llevo intentando concienciar y hacer proyectos, realmente donde es más fácil y es más eficaz poder hacer una instalación sostenible es cuando tocas el bolsillo del que va a comprar las luminarias. ¿A qué me refiero? Las líneas de ayudas. Las líneas de ayudas que están dando algunos gobiernos autonómicos o incluso ahora el IDAE, por ejemplo, si esas líneas de ayudas, dentro de los criterios de selección o de puntuación de esas ayudas, meten pinceladas relacionadas con la contaminación lumínica, oye, pues un ayuntamiento, en vez de poner un LED blanco neutro de 4.000 grados Kelvin, que luego vamos a ver que es eso de 4.000, 3.000, 2.200, pues bueno, si le dan X puntos, pero si lo pone de 2.200 le van a dar más puntos, el ayuntamiento va a poner el que más puntos le vayan a dar. ¿Por qué? Porque eso, si lo dice el IDAE y está respaldado por documentos técnicos y científicos, quiere decir, oye, que aunque sea un LED más cálido, vamos a tener igual de seguridad, igual de nivel, ¿no? Lo vamos a demostrar. Entonces, pues bueno, pues es más eficaz, yo pienso, ese tema de la línea de ayudas que la propia normativa, porque muchas veces pues, nos la pasamos, ¿no? Por lo menos no hay ningún control. Eso por una parte. ¿Tenemos tecnología? Sí, tenemos tecnología, en este caso el LED, que está para quedarse. La verdad es que el tope de eficacia lumen por vatio todavía está en proceso de aumento. Llegaremos en un momento a un tope, pero las luminarias, es decir, el conjunto de lo que es la propia luminaria con la bombilla, la fuente de luz dentro, o sea, el cuerpo de la luminaria, pues cada vez se están haciendo más eficaces, con mayor rendimiento, con mejores ópticas y bueno, la verdad es que están en los catálogos de los fabricantes todos esos puntos de luz que pueden contaminar y los que no, que a veces dicen, no, es que tú nos estás diciendo que pongas una luminaria que no existe, no, está en el catálogo. No, es que es más cara, no, es igual de precio. No, es que da menos luz, no, da igual de luz. Si tienes que tener una S3, por decirlo de alguna manera, una clase de alumbrado en una calle de una zona urbana, por ejemplo, que tiene que ser una S3, más o menos, yo qué sé, 7 luxes y medio, ¿vale? Te dice una normativa, eso está estipulado, pues tú vas a tener 7 luxes y medio. Da igual que lo ilumines con 3.000 o con 2.200 o 4.000. Tú vas a tener el nivel de iluminación que te obliga la normativa. Luego puedes poner la luz que tú quieras, pero tienes que garantizar eso. Esto también lo vamos a ir viendo, ¿vale?
Evidentemente tenemos un montón de cosas, de conexiones, de el Internet de las cosas, de telegestión, punto a punto, tenemos sistemas de detección de presencia, podemos establecer nodos a través de distintos tipos de conectores, o sea, tenemos sistemas que regulan el flujo, evidentemente, cuando no es necesario estar al 100% podemos llegar con el LED, incluso al 5% o al 1%, el LED tiene un montón de cosas, entre ellas que se puede encender y apagar de forma instantánea, cosa que no pasaba con las lámparas de descarga, y podemos reducir todo lo que queramos, y además le podemos poner detectores de presencia, que eso todavía hay instalados, pero yo creo que tendríamos que esperar un poquitín a ver un poco la evolución. Estamos también hablando de farolas solares, o sea que el mercado ahora mismo está en continua evolución, pero sí que está llevando una línea, yo creo que bastante alineada, valga la redundancia, pues con esos criterios sostenibles. Y que lo diga yo, pues lo digo porque hace unos 20 años, cuando empecé a ir a los simposios de alumbrado, pues éramos como los que hablábamos de la protección de la noche y la contaminación lumínica, éramos como las ovejas negras en este mundo de fabricantes y de instaladores y de ingenieros y tal, que hacían proyectos y que vendían luz y que ponían mucha luz en la calle, pues ibas tú con tu discurso a decir estas cosas y te miraban mal o te miraban raro, pero ahora, 20 años después, en el último simposio de alumbrado en Cartagena, de finales del mes de mayo, pues toda la primera tarde de ponencias eran específicas de contaminación lumínica. Y no solamente las dábamos gente que nos dedicamos, digamos, a eso, sino también había fabricantes que hablaban de contaminación lumínica y que enseñaban un producto que estaba diseñado específicamente para eso, o instalaciones, o empresas de servicios energéticos, con las que también estamos colaborando. Bueno, la evolución ha sido bastante importante. Evidentemente, hay que vender, porque la industria así lo requiere, pero podemos poner luz adecuada en el momento adecuado y con el color adecuado, que lo vamos a ver ahora. Y más que nada, permitid que insista, ¿no?, en el tema de planificación y diseño, porque a veces no sé, yo cuando estoy enferma y voy al médico, pues lo primero a lo mejor me manda que me haga unos análisis de sangre, un chequeo, y en función de eso, pues el médico me dice, pues tienes que hacer esto, me pone un tratamiento, ¿no? Pues cuando vamos a hacer una renovación brutal o no brutal del alumbrado público de nuestro pueblo, evidentemente que tenemos que saber con una auditoría energética cómo estoy, hacia dónde quiero llegar para poder establecer una hoja de ruta, un plan de acción, poder sacar una licitación pues, de mantenimiento o contratos ese que estamos haciendo ahora, unos cuantos, bueno, depende un poco, pero tengo que saber cómo estoy para poder establecer, digamos, una hoja de ruta, ¿no? Eso es importante. Y esto lo digo porque algunos, ahora ya me pasa cada vez menos, ¿no?, pero en algunos sitios me sigue pasando, ¿no? Pues tienes que hacer una auditoría, me llama un ayuntamiento que quiere cambiar, pues hay que hacer una auditoría, además las auditorías son obligatorias para las futuras las líneas de ayudas, sí o sí tienes que entregar una auditoría previa. No, es que a mí las auditorías me las hacen gratis. Bueno, pues nada, me voy a otro sitio. ¿Qué es lo que pasa? Que una auditoría gratis realmente no es gratis. Ya sabemos luego lo que puede suponer eso, y nos hemos encontrado con situaciones. No es, digamos, algo generalizado, pero bueno, sí que me ha pasado algunas veces. Entonces, pues bueno, es importante tener un proyecto, es importante que ese proyecto sea independiente de intereses comerciales, quiere decir que un proyecto lo tiene que hacer un proyectista, un lighting designer, alguien que se dedique a esto, no un fabricante. Que el lighting designer tirará de un fabricante o de varios fabricantes, le darán precios, le dan todo lo que quieras, pero tiene que ser independiente porque el proyecto es del lighting designer o del proyectista, no es de nadie más. Eso es importante, porque luego también vienen situaciones un poco rocambolescas, ¿no? El pliego es fundamental. No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando, pero el pliego es importante, porque si tú tienes un buen proyecto, pero el pliego es un poco difuso o no acierta donde tiene que acertar, pues luego te puede venir un producto de mala calidad, un instalador que haya ganado en la licitación y te puede hacer lo que él quiera, estás en su mano, ¿no? Por eso es importante el pliego, y de hecho se está trabajando muchísimo desde el Comité Español de Iluminación también para hacer contratos, documentos técnicos de este estilo, ¿no? Porque a veces nos llaman, es que estoy perdido, es que no sé qué hacer, no sé, pues hay que hacer un pliego. Y un pliego de valoración con criterios objetivos, con criterios subjetivos a juicio de valor y lo que sea, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Y luego la dirección de obra es fundamental. Todo esto lo digo porque son ejemplos de lo que voy a ir poniendo ahora, de lo que me encuentro, para que veáis cómo estamos y que realmente se pueden hacer las cosas, entiendo que bien. Cuando hablo de independencia, pues bueno, pues me he encontrado con situaciones como estas. O sea, todo esto que voy a poner son fotos reales, son fotos que las he cogido yo de todos los viajes que hago. Bueno, pues aquí no sé exactamente
Si no querían iluminar la carretera, pues me parece bien, porque igual no hacía falta iluminarla, pero bueno, si querían iluminar el camino del colesterol, como se suele decir en mi pueblo, ¿no? Pues un carril bici o peatonal, pues bueno, pues luminarias pues, más pequeñitas, en función de la anchura, de la altura, dimensiona, pero no pongas eso hasta allí, que además llega hasta, bueno, casi la estratosfera, ¿no? Entonces, sentido común, pero muchas veces el sentido común, pues a veces pues, falta un poquitín, ¿no? Jolín, fundamental la formación y la información. Es fundamental. Es un poco lo que decía Jorge, ¿no? Que la gente no hace las cosas a malas, sino que hace las cosas porque o no está bien informada o está mal informada, porque también hay malos informadores, también tengo que decirlo. Pero bueno, falta mucha pedagogía. Esto es un tuit de Nadia Calviño hace ya de este invierno, que estuvo por Vitoria y puso un tuit por la mañana y dice: precioso, buenos días, precioso, no sé qué, no sé cuánto. A mí casi me dio un poco de rabia, ¿no? Ver mi ciudad iluminada de esta forma tan mala, que parece un árbol de Navidad. Pues bueno, ya lo dijo, que es precioso, realmente eso no es precioso. Podrá ser bonito y todo lo que quieras, pero si vamos un poco más allá, esta foto interpreta un montón de cosas, ¿no? Entonces hay que hacer pedagogía, hay que sensibilizar y hay que hacer formación, sí o sí. Sensibilización medioambiental, ojalá algún día, si hacemos un concurso escolar, pues podamos, esto es un concurso escolar que ganó un niño de sexto de primaria en Chile, es de 2013, cuando estuve por ahí también, porque iban a sacar una normativa, y estuve por ahí un par de semanas haciendo charlas de este tipo en distintos ayuntamientos. Pues bueno, pues al final ganó, estaba relacionado con el medio ambiente, y ganó uno de los meses era que se ve que evidentemente la contaminación lumínica son un montón de cosas que todos tenemos interiorizados, pero ojo que en Chile, desde pequeños, les enseñan también que el cielo también hay que limpiarlo o se puede limpiar. Entonces, esto está ya en un escolar de sexto de primaria, incluso de primero de primaria. Eso es lo que tenemos que conseguir. El epicentro son ellos. Aunque quizá dentro de unos años ya, si están todos concienciados, estas charlas ojalá no tengan ningún sentido, ¿no? Entonces, en la información y la formación está, pues, evidentemente, el pensamiento crítico y el que luego puedan decidir qué es lo que quieren, ¿no? En cuanto a seguridad y más luz, no, gran error. Más luz no es más seguridad. Mejor iluminación sí es más seguridad. Y para muestra un botón. Esta foto es ya un poco vieja, es un poco a lo mejor cutre, quiero hacerla de nuevo, pero bueno, esta es una foto de la International Dark Sky Association que la pongo mucho porque es bastante visual. Aquí, por ejemplo, tenemos una luminaria que está totalmente deslumbrado, que es un poco lo que decía antes Jorge, ¿no? Que deslumbra y el ojo, la pupila directamente se cierra, se cierra automáticamente, ¿vale? ¿Aquí vemos a alguien? ¿Aquí lo vemos? Pues es la misma persona y está en la misma situación. Este también está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que con una iluminación sobredimensionada y deslumbrante no lo vemos. Pero si hacemos algo tan sencillo como como poner la mano así para quitarnos ese deslumbramiento, evidentemente lo vemos. Eso es seguridad. Y esto se puede hacer. Tenemos la tecnología, ¿vale? Y que haga esto no quiere decir que aquí no tenga luz, ¿eh? Esa falsa sensación de seguridad y esa... necesitamos formación y necesitamos ver estas cosas para saber, ¿no? Para no confundir las cosas. Es mejor tener un buen nivel de iluminación adecuado, sin sobreiluminar, con una buena uniformidad y sin deslumbramiento, que tener unos focazos que nos están deslumbrando, tener 100 luxes aquí. ¡Oh, tengo 100 luxes! Pues bueno, si a los 2 metros tienes 0 y luego vas a tener 100, evidentemente no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, la tecnología ahora nos permite iluminar de forma adecuada sin molestar al ojo. No tenemos que molestar al ojo, porque si molestamos al ojo, entonces es donde vienen los problemas de inseguridad. Y luego, aparte, bueno, supongo que lo podemos hablar luego en la mesa redonda, ¿no? Pero hay calles que, por su propia definición o por su propia constitución, son peligrosas, con luz o sin luz. Yo hay calles en Vitoria y en un montón de ciudades por las que, aunque me pongan 100.000 millones de luxes, no voy a pasar. Pero me voy a quitar el pendiente, que lo está ahí molestando. Sí, me estoy dando cuenta y ahora estoy ahí como... Me los voy a quitar. Da igual. Bueno, seguimos. ¿Qué más cosas hay? Pues bueno, la gente ya se está quejando. Y hay alguna sentencia, esta es pionera a nivel estatal, que tuve la suerte de participar como perito del Colegio de Físicos. Una vecina se quejaba de luz intrusa.
Lo que estaba comentando antes Xavi, pues dentro del Real Decreto del 1890, dentro de la ITC 03, habla de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa y te dice el nivel de iluminación máximo que tú puedes tener en la fachada de tu casa, medido en lux. El lux es la unidad de medida de la luz que llega a una superficie, no lo que ve el ojo, eso sería luminancia. Estamos hablando de lux, ¿vale? Lo que llega a una superficie. Bueno, pues en función de la zona en la que esté, puedes tener un nivel máximo. Aquí esta señora tenía todo lo que os podáis imaginar. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente se va con el alcalde o con la corporación municipal y se llega a un acuerdo, se intenta buscar una solución y ya está. Aquí yo creo que había algo más a nivel ya personal. Y bueno, el caso es que se llevó a juicio, tuvimos que ir a testificar, yo pues dando fe del informe técnico de las medidas, y la jueza al final sí que declaró que el ayuntamiento estaba incurriendo en un problema de luz intrusa, que la vecina tenía razón y entonces se tuvo que solucionar, ¿no? No hubiera hecho falta llegar a eso porque hay técnicas que permiten hacerlo, ¿no? Esto también es una pista de pádel que me llamaron el otro día, bueno, esto ya hace unos meses, también hace un par de días estuve en una de las ciudades más pobladas de España, no voy a decir dónde, vendiendo una pantalla súper gigante LED, que tenían también problemas. De hecho, el ayuntamiento no les daba la licencia de actividad porque se supone que superaba y tuvimos que ir allí a medir. Era casi emitía lo mismo de día que de noche, cuando las propias pantallas, en este caso, pues tienen sistemas de regulación que se van adaptando a la luminancia, digamos, exterior, y en función de esa luminancia pues va bajando la potencia, pero en esta tenía... Entonces, al final fuimos bajando. La normativa dice que pueden emitir 400 candelas por metro cuadrado, es decir, digamos que la luz que llega al ojo puede ser emitida por esa pantalla, puede ser como máximo 400 candelas por metro cuadrado para superficie de pantalla más de 10 metros cuadrados. Bueno, esta superaba, pero fuimos bajando poco a poco, 389, hicimos el mallado, eso creo que era al 8% de emisión de flujo de la pantalla, y yo les fui tirando hacia abajo. Y si bajamos un poco más, vamos a dejar en 200. Bajaron, 189, 190. Oye, hay una normativa, les decía yo, americana. Estos 400 candelas por metro cuadrado es algo que está vigente, pero es muy obsoleto porque viene de estudios de hace 20 años, ¿vale? No tiene mucho sentido con todos los avances que hay de estado del arte, de todo lo que nos afecta, del ojo y todas estas cosas y de seguridad. Pues, oye, los americanos dicen que 160 candelas por metro cuadrado máximo estaría bien. ¿Por qué no bajamos un poco más? Y allí estaba el consejero de la comunidad. Había un montón de gente que, claro, tenían que poner en marcha la pantalla para la publicidad. Había una empresa importante que era El caso es que, pues vamos a probar. Y dejamos en 156, 157 de media y máxima 159. La pantalla en blanco, que es la máxima luminancia, que es lo que tenemos que medir. Y ahora vamos a poner anuncios a ver cómo se ve. Pusieron anuncios y estaban todos ahí. Oye, pues sí se ve bien. ¿Qué creéis? ¿Cómo no se va a ver? Si para iluminar una calle o una autopista de máxima capacidad la normativa te dice 2 candelas por metro cuadrado y tú estás metiendo aquí 160, pero es que pensabas meter 400 porque te permite la normativa meter 400. No, hombre, con 160, además vais a ser los primeros a nivel estatal y vais a poder decir que habéis hecho un ejemplo. Bueno, sí, se van a quedar con eso. Y es un ejercicio, primero, es trabajo mío, que evidentemente me pagan y eso está bien, pero a la vez tenemos que aprovechar estas cosas pues, para hacer pedagogía y para enseñar que realmente, o sea, no lo hacen porque no quieren poner 400, porque no, es que me dice la normativa que 400, pero es que no sé ni lo que es eso. Les explicas un poco, vas bajando y al final conseguimos que por primera vez en una ciudad muy importante se ponga una pantalla como máximo con 160 candelas por metro cuadrado de máximo. Eso está muy bien. Sin más, lo digo porque es un problemón que nos viene con el tema de las pantallas, parques eólicos y tal, que luego lo iremos viendo, ¿no? Pero bueno, voy a pasar un poco más rápido porque creo que me estoy enrollando un poquitín. Hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de por qué contamina o no la luz. Una de ellas es lo que llamamos, bueno, primero tenemos atmósfera y solamente por el hecho de tener atmósfera, si no tuviéramos atmósfera no hubiera contaminación lumínica, eso está claro, pero claro, vamos a dejar la atmósfera donde está porque tampoco estaríamos nosotros aquí, ¿no? Entonces, en función de cómo se esparce la luz en la atmósfera, hay algunos procesos físicos que explican, entonces, el esparcimiento de Rayleigh, por ejemplo,
es el que explica básicamente por qué el cielo, perdón, es azul durante el día, las horas centrales del día. Porque las longitudes de onda más cortas, es decir, las de color azul, se propagan mucho más en la atmósfera, mucho más que el resto de los colores, ¿vale? Hasta 13 veces más que la ultravioleta, por ejemplo. O sea, la ultravioleta respecto a la roja, por ejemplo. Aquí tenéis, no me gusta poner nunca fórmulas porque al final se trata de, de llegar a la gente y que se entienda, pero que sepáis que la luz azul se propaga muchísimo, muchísimo más en la atmósfera que otro tipo de colores, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, a lo largo del día ya se va viendo un poco la temperatura de color, digamos, o el color del cielo, solamente por el hecho de que el sol se va moviendo y que está más hacia arriba o hacia abajo en el horizonte, ¿no? Hacia arriba pues está más o menos directo y tiene que atravesar parte, digamos, de la atmósfera y es cuando empieza a perder las luces el color azul, por eso el cielo es así. Y cuando está ya en el horizonte, tanto el amanecer como el atardecer, tiene que atravesar todavía más cantidad de atmósfera y empieza a perder ya el resto de los colores y por eso digamos que se tiñe de rojo, más o menos una explicación. ¿Qué es lo que pasa? Si esto mismo lo aplicamos a la tecnología, esto es luz natural, pero estamos hablando de luz artificial. Y tenemos que decir que es posible compatibilizarlas, y de hecho lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente estos LED blancos fríos y muy fríos, bueno, ¿algún cohete de fiestas o algo así? O sí, o no. Sí. Cuanto más sean así, ¿de acuerdo? Cuanto más blancos, evidentemente es mucho más contaminante, porque durante la noche nunca ha habido luz blanca en la Tierra. Eso es algo antinatural y estamos empeñados en hacer de día la noche. Esto en una oficina, en un quirófano, en donde queramos, por supuesto que sí, incluso en la cocina. ¿Pero tiene sentido iluminar nuestras calles como un quirófano? A mí me parece que no. Independientemente ya de todo lo demás, primero es antinatural, pero es que además es foco de deslumbramiento, digamos, el máximo de emisión, que vamos a ver un poco los espectros, de estas fuentes de luz coincide con digamos, la disrupción circadiana, son los que más, digamos, atraen a los insectos, o sea que al final la luz blanca, la luz que es muy blanca porque tiene mucho contenido en azul, es la más contaminante, básicamente. Y no nos inventamos, sino que, bueno, aquí hay un señor que es Rayleigh, que además creo que fue premio Nobel en su día y todas estas cosas, que lo demostró, ¿no? Entonces, cuando tenemos la tecnología, la luz artificial, tenemos que saber que cuanto más bajito sea la temperatura de color, este numerito de aquí, es decir, cuanto más cálida sea, es mucho más sostenible y además al ojo le molestamos un poco menos, ¿vale? Luego veremos un poco también los inconvenientes que puede tener, porque por eso siempre hay que llegar a un equilibrio, ¿vale? Sí. Que llamen luz cálida sí. Sí. ¿Por qué? Porque le llamáis los expertos cálida a la fría. Y es al revés. No entendí por qué esa... Bueno. Al final tampoco es un parámetro que físicamente, y Consalva lo dice muchas veces y aprendo mucho de él, ¿no? No es un parámetro, digamos, que sea el mejor para hablar de estas cosas, es mejor hablar de radiancia espectral y de porcentajes por debajo de una longitud de onda y tal, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que intento es comunicarme, y si yo voy a un ayuntamiento o a una exposición y empiezo a hablar de radiancia espectral y de porcentajes y de longitudes de onda y tal, la gente pues no me va a entender, y si hablamos de temperatura de color, la gente me va a entender, con lo cual yo lo que quiero es que nos comuniquemos, aunque físicamente, estrictamente, esté metiendo una burrada al diccionario científico, pero a mí me da igual porque yo, si hablo en estos términos, yo creo que se me va a entender mucho mejor, ¿no? Entonces, esto es una muestra de la tecnología que tenemos ahora mismo en el mercado. ¿Por qué he quitado, bueno, 5.000 y 6.000 ya lo descartamos básicamente? O sea, eso ya no porque lo digamos nosotros, además es que la tendencia del mercado ya no va por ahí, ¿no? Pero incluso los 4.000 grados Kelvin, que es el LED, digamos, más normal, entre comillas, que es un blanco neutro, pues incluso los 4.000 grados Kelvin va a estar prohibido en breve por la futura normativa. Esa que estábamos hablando. Va a estar prohibido. O sea, que una instalación con 4.000 va a estar prohibido. Dijeron que lo iban a aprobar en junio, ya estamos a finales de julio, ya veremos cuándo lo aprueban, pero seguramente a final de año vamos a tener una nueva normativa y, aunque es muy mala
bastante mala. Una de las cosas que sí parece que van a mantener es los 4.000 grados Kelvin como temperatura, digamos, ya prohibida. Y ya no solamente eso, sino que el IDAE, por ejemplo, en las ayudas del DUS 5.000, por ejemplo, para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, o en los fondos FEDER que van a salir ahora, financiados y tal, los 4.000 lo prohíbe. De hecho, por ejemplo, en las nuevas ayudas del IDAE que van a salir, se supone que salían también este mes, el orden de llegada no va a ser lo prioritario, sino que va a ser el criterio de valoración. Y te da más puntuación si utilizas una temperatura de color de 2.200 frente, por ejemplo, a la de 3.000. Te va a dar más puntuación. O ponéis un flujo de hemisférico superior, que luego vamos a ver lo que es, más tendiendo hacia cero, ¿vale? Con otras cosas. Con lo cual, yo creo que eso es mucho más potente que la propia normativa, que no sabemos si se va a cumplir o no, ¿vale? Entonces, tenemos... me gustaría que sí que, aunque son unos cuantos números, os quedaseis con esas cifras, ¿no? Pero bueno, 4.000 prohibido, 3.000 adecuado, yo pongo 3.000, por supuesto que sí. Esta es mi color favorito, que es lo que estamos con el 2200 trabajando mucho. El 1800 es algo muy nuevo que estamos también trabajando en ello ya. Luego tenemos el vapor de sodio de toda la vida, la descarga de color naranja, que es la típica que hay en nuestras calles y tal. Y luego tenemos el PC ámbar, que es más o menos como el hermano gemelo del sodio, más o menos, pero en tecnología LED. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Este PC ámbar pues, se utiliza en principio en zonas más vulnerables desde un punto de vista astronómico o de biodiversidad, ¿no? Pero vamos a ver ahora las ventajas que tiene. No os asustéis, pero solamente quiero... Esto es el espectro de la luz. Básicamente el LED que ponemos en la calle, el LED blanco, viene del LED azul. De hecho, el premio Nobel de Física, el japonés, que creo que falleció, ¿no? este año, fue premio Nobel por descubrirlo. Cogemos el LED azul y lo que le hacemos es poner pues, distintas capas de fósforo y de otros elementos, ¿no? Para enrojecerlo. Claro, un LED azul es antinatural, no vamos a poner eso en la calle, vamos a hacerlo blanco y para eso tenemos que meterle pues, todos los colores que podamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al final estos picos máximos en el azul, evidentemente, permanecen, porque es el original del LED blanco. Este, por ejemplo, fijaros que estas son mediciones nuestras que hemos hecho con espectrómetros en alguna de las auditorías. Esta, por ejemplo, tiene 4.300 grados Kelvin, más o menos podría ser el que ya está prohibido, y tiene una reproducción cromática de 77%, quiere decir que más o menos el 77% de los colores se percibe, o sea que podemos percibir bien los colores. Es una de las ventajas que tiene el LED blanco, ¿vale? Luego tenemos los 5.800, esto lo medimos por la zona del Roncal, que hicieron una escabechina, como decimos allí en mi pueblo. Pues bueno, 5.800, fijaros el pico azul hasta arriba, 74% de reproducción cromática. Se supone que cuando no es así, pero bueno, la tendencia o generalizando podemos decir que conforme va subiendo la temperatura de color, la reproducción cromática también va subiendo y la eficacia en lumen por vatio también va subiendo, que es un poco la ventaja que puede tener poner luz blanca, ¿de acuerdo? Neutra o fría. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos el 3.000 y tenemos un 73, casi como el 4.300, ¿vale? Pero esto es lo que quería poner. Fijaros en el 2.200, tenemos una reproducción superior al 70%, 74 y más todavía. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo esto? Porque a veces, cuando vamos ahí a proponer cosas a los ayuntamientos y tal, luego ya siempre hay alguien que te dice, no, claro, es que me vas a poner luz amarilla y no vamos a ver, va a quedar todo súper feo. No vamos a poder ver los colores. El sodio de toda la vida tiene una reproducción cromática más o menos, podemos decir el 15%, con el LED. ¿Vale? Con el 3.000 podemos subir un poquitín más, pero está en el mismo porcentaje, ¿de acuerdo? O sea, que nos digan, no, es que con el 3.000 con el 3.000 vemos los colores y con el 2.200 no. Mentira. Directamente. ¿Vale? Sí que es verdad que la desventaja que tiene es que al final tienen que poner tanta cantidad de elementos, digamos, en la cápsula de LED para quitar toda la parte del azul, ¿de acuerdo? Que al final también pierde eficacia. Es decir, que el lumen por vatio de 3.000 a 2.200 puede suponer un 5 o un 10% más. O sea, es más eficaz el lumen por vatio un 3.000 que un 2.200.
¿vale? Pero estamos hablando de muy poca cantidad para todo el beneficio medioambiental que puede suponer. Otra cosa es que ya estamos hablando de un pedazo proyecto ese, donde al final el ahorro, los números, los contratos es casi más un tema económico que luminotécnico, que también evidentemente lo tiene que ser, porque al final tienen que dar servicio. Luego, si queréis, podemos comentar algún asunto de estas características. Entonces, pues bueno, pues al final, oye, pues igual supone un 10% menos de ahorro, pero es que estamos hablando que con el LED a cualquier actividad, o sea, cualquier, digamos, renovación que hagas por encima del 60% sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta luz azul es la más dañina por todo lo que ha dicho antes Xavier. Para las personas, el medio ambiente, se dispersa muchísimo más a la atmósfera, con lo cual lo que tenemos que hacer es intentar que esta parte sea la menor posible, ¿no? Y sobre todo en zonas en las que a lo mejor necesitan una cierta protección especial, una red natura, un parque nacional o yo qué sé, o un observatorio astronómico, o porque a mí me han pedido también que quieren luz en naranja, pero con tecnología LED. Y un ayuntamiento, varios ayuntamientos que no tienen que ver nada con este tema con este tipo de cosas. No, es que la luz blanca no nos gusta. Hay algunos que te dicen que sí, que es que la luz blanca me gusta y sí o sí la voy a poner, independientemente de lo que me digas. Bueno, pues vale. Esto es un poco cuando hablamos de reproducción cromática. De acuerdo, no sé si se ve bien la imagen, pero es bastante visual. Aquí tenemos unas uñas pintadas de rojo con el PC ámbar, ¿de acuerdo? El PC ámbar no tiene prácticamente nada, es digamos, el menos nocivo medioambientalmente, ¿vale? Tiene una reproducción cromática pues, del 40%, algunos fabricantes ya nos están garantizando un 60%, que está muy bien frente al sodio, que prácticamente no vemos los colores. Entonces, el cambio de descarga a LED, a pesar de ser un PC ámbar, nos está dando primero un LED totalmente inocuo para el medio ambiente y además nos está dando la reproducción cromática brutal. Vale, aparte del color, y voy a intentar ir un poco más rápido, tenemos cómo emite la luminaria, lo que llamamos el flujo hemisférico superior. Imaginaros una luminaria cortada por la mitad, todo lo que va hacia arriba sería flujo que evidentemente no tiene ningún sentido, se desperdicia, ¿no? Y lo que hace es pues, contaminar y deslumbrar. Hay una parte de aquí también que es bastante peligroso y, digamos, los primeros 5 metros, o sea, perdón, 5 grados se pueden esparcir, son los que se esparcen por esparcimiento de MIE, es otro proceso físico de esparcimiento de la luz en la atmósfera, pueden llegar a decenas e incluso centenas de kilómetros. Por eso también tenemos que controlar un poquitín el flujo hemisférico superior. La tendencia, el mercado te permite tener cualquier LED con un 0%, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que el LED deslumbra y que hay distintos sistemas de confort visual que nos permiten garantizarlos, que cuando mires a un LED no te quedes deslumbrado, que es un poco lo que pasa, ¿no? Que veas a un LED con esos diodos y son blancos más todavía y estás un rato ahí cegado. Hay sistemas que te permiten garantizar ese deslumbramiento. Te penalizan un poquitín y suben el flujo hemisférico superior pues a un 2%, un 2,5%, pero si tú proyectas con una potencia adecuada, al final consigues también reducir la contaminación lumínica. O sea, no es que estemos diciendo, no, tiene que ser 0%, tiene que ser un 2.200, tiene que ser muy poco nivel. No, al final garantizar la no contaminación lumínica es algo global, porque yo puedo permitir un 2%, por ejemplo, en las luminarias tipo Villa, las farolas de toda la vida, que esas sí que son quizá las más problemáticas, pero puedo limitar la potencia cumpliendo el nivel de iluminación y en su conjunto, aunque tenga luminarias con un 2% de flujo hemisférico superior, perdón, puedo garantizar que la contaminación lumínica global es bajita, ¿vale? Esto es lo típico que no habría que hacer. Aquí hablo ya de luminarias que están manipuladas, es decir, una luminaria de estas de antes, pues quito la bombilla de sodio y pongo la mazorca de LED. Esto en principio es alegal, no se puede hacer, más que nada porque la persona que lo haga se convierte en el fabricante de esa nueva luminaria y sobre él recae todo el peso de la ley, incluso la garantía que evidentemente se pierde. Básicamente una cosa importante, aquí ya no estamos hablando de que estas mazorcas además son 5.000 y 6.000 grados Kelvin, que es más o menos lo típico, sino que el sodio, una bombilla de sodio puede pesar 120 gramos como mucho y esta podemos estar hablando de 1 kilo. Nos hemos encontrado estas luminarias con la bombilla así y algunas se caen. Y eso
con el consiguiente riesgo y temas de seguridad, ¿no? de las personas. A nivel fotométrico no tiene ningún sentido, no tiene una fotometría, o sea, no emite la luz, no se sabe dónde va a caer. A nivel térmico tampoco sabemos lo que va a pasar. A nivel mecánico tampoco sabemos lo que va a pasar. Y, por supuesto, a nivel de contaminación lumínica estamos hablando de luz que es muy blanca, ¿no? Con lo cual, son un montón de cosas las que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estas luminarias, digamos que son las adecuadas y son luminarias que cualquier fabricante tiene en sus catálogos. No estamos diciendo que vamos a pedir algo que no existe. Yo soy de las que dice, bueno, la normativa va en esta tendencia, el estado del arte va en esta tendencia y el mercado va en esta línea. Vamos a consensuar todo y vamos a pedir algo que realmente se pueda ejecutar. Es un poco también el mensaje, ¿no?, que estabas trasladando antes. Pero claro, flujo hemisférico superior instalado. Eso me ha pasado a mí. Afortunadamente fui la primera noche que empezaron la obra a hacer el control, porque la empresa instaladora estaba ahí con la plumilla, con la grúa, pues estaba instalando las luminarias con un poquitín de inclinación. El instalador dijo, no, es que así podemos ver el parterre, porque es una pena, porque se ven todas las rosas. Digo, no, el proyecto te dice que tiene que estar en posición horizontal, sin inclinación, porque las luminarias, ¿vale?, pueden ser modelo Dolmen-Dombate, por ejemplo, pero puede ser Dolmen-Dombate A1, A2, A3, S1, S2. Puede tener distintas fotometrías, es decir, es la misma luminaria, el mismo modelo de luminaria, pero la placa LED está diseñada de una manera o de otra para emitir la luz donde tú quieras, y en función de donde tú estás instalando la luminaria tiene que ir una óptica u otra óptica, ¿vale? Entonces, en este caso estaba adecuada para estar en posición horizontal y ya veis que también se ve, habíamos pensado en eso cuando hicimos los cálculos lumínicos, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos? Que esta foto, por ejemplo, estaba tomada desde el mirador, que es un mirador brutal porque se ve toda la llanada de Navarra, de esa zona de Navarra, pues estás deslumbrado. No puedes ver nada, ¿vale? Entonces, con esto garantizas que no te deslumbras y además se ven bien las cosas, ¿no? Supongo que me estará poniendo 20 velas negras porque tuvo que subir por todas las luminarias y bajar la inclinación, pero bueno, es que estaba en el plan de obra y estaba en el proyecto, con lo cual, por eso que muchas veces podemos formar, podemos informar, pero al final la decisión se toma cuando se instala. Esta persona es la que toma la decisión muchas veces sin ser consciente. Entonces, a estos de aquí y a estas también hay que llegar, ¿vale? Bueno, hemos visto que ya tenemos la tecnología adecuada, pero luego tenemos que establecer estrategias para poder aplicarla, ¿no? Entonces, he hablado antes del proyecto que hemos hecho en la Diputación de Soria, y lo primero que hicimos para hacer esos proyectos es establecer qué tipo de iluminación tenía que ir en cada una de las calles de los pueblos de esos proyectos, a través de una zonificación. Entonces, hicimos un trabajo bastante intensivo en función de las zonas de Red Natura, de algún observatorio que había en zona de Borovia, bueno, de un destino turístico Starray que había en Muriel Viejo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en función de esas zonas de máxima sensibilidad a la contaminación lumínica a menos, que están establecidas en el Real Decreto, el 1890, establecimos una serie de criterios, ¿vale? Hablamos de la temperatura de color, de la radiancia espectral, hablamos del flujo hemisférico superior, es decir, que el proyectista, cuando cogió su pueblo que ganó el concurso, pues a mí me toca iluminar, yo qué sé, Gormaz, no sé qué, no sé cuántas, pues vas a la zonificación, esta calle está en zona E1, ¿qué luminaria tengo que poner? Tal, pues eso es lo que tiene que hacer, porque si no, Diputación no le va a aprobar el proyecto. Eso es una herramienta brutal y ha salido, la verdad es que muy bien. Bueno, el tema de certificación Starlight también es muy importante porque al final, bueno, ya sabéis que estáis haciendo la certificación aquí. Evidentemente hay que establecer una zona de un núcleo, la zona buffer y tal. Eso se puede hacer también. Y luego, o sea, tenemos la tecnología. Tenemos que tener herramientas para poder aplicar bien esa tecnología, que es, por ejemplo, podría ser la zonificación, la formación, información y todas estas cosas, pero también el pliego es importante porque, bueno, podemos tener un buen proyecto, pero si el pliego es un poco ambiguo, pues nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y lo que estamos haciendo también ahora bastante son las mesas de contratación. Aparte de redactar pliegos, estamos en las mesas de contratación porque hay siempre aluvión de ofertas que tienes que leerte con detalle, pues para ver exactamente que eso cuando pone un proyecto luminaria, modelo, tal, o equivalente. Eso de equivalente hay que mirarlo con lupa porque ahí te ponen lo que quieras. O sea, hemos visto cosas que aquí no entran no entran en esta conferencia, pero terribles.
terribles. Bueno, esto es un poco lo que digo, ¿no? Que el LED sí, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos manipular porque luego pasan estas cosas. Esto me lo he encontrado, ¿vale? Pues cambia, no cambia la luminaria, no cabe, pues la ponen ahí los cables, pues bueno, eso está funcionando. Luego te encuentras situaciones como esta. No, es que a mí la auditoría me ha salido gratis. No, es que el punto de luz me ha costado 60 euros. Es que, pero... aparte que es ilegal, evidentemente, ¿no? Problemas, bueno, sí, hacemos el cambio de alumbrado, un proyecto tal, el pliego no sé qué, el caso es que al final se instalan las luminarias y no hay luz en la calle. Hemos cambiado a LED, hemos ahorrado un 70%, pero oye, ¿dónde está la luz? ¿No? Tengo que garantizar la seguridad de las personas que pasan por ahí. Tiene que tener un mínimo de iluminación. Pues bueno, esto es un poco cuando he hablado de... Porque en algunos sitios queremos que nos cambies que hagas proyectos para ahorrar y tal, pero no me pongas LED, que el LED es muy malo. Y, hombre, serán los proyectos LED, que algunos son malos, pero el LED en realidad, pues bueno, es un poco para que veáis en qué nos estamos, ¿no? Aquí lo mismo, la óptica, pues no estaba bien puesta la luminaria. La óptica... va hasta las vacas, esto es en Cantabria, ¿vale? La óptica evidentemente no estaba así, estaba puesta, ¿no? Bien puesta, pues en la dirección de obra, si no se hace ese control y se va por la noche, porque durante el día todo es maravilloso, ¿no? Esto, por ejemplo, estamos trabajando ahora con drones para poder hacer estas cosas. Esto lo hicimos en Soria. Pues se van viendo, por ejemplo, cuando estaba hablando de las ópticas, de las asimétricas, simétricas y todo esto, estamos viendo, por ejemplo, que aquí estas luminarias, las ópticas más o menos están bien porque la uniformidad es muy buena. Oye, pero esta, ¿qué ha pasado? Bueno, la han puesto de día, venía en el mismo paquete, pues igual se han confundido, pues bueno, esta es una óptica que era simétrica y evidentemente no era ni la marca adecuada, ¿no? Y lo mismo con toda la calle. Pues venga, a cambiar luego todo. ¿De quién es el problema? Pues del almacén que le ha mandado mal o del pedido y tal. Pues al final, pues bueno, se instala durante la noche, durante el día, pero luego hay que ir también de noche para que realmente lo que se haya instalado, y más si se quiere recepcionar una obra, ¿no? Sobre todo el que la paga, pues esté de acuerdo, ¿no? Aquí la temperatura de color pues tampoco era la buena, esta estaba sin cambiar, pero bueno, eso se ve a simple vista, pero bueno, fijaros que los puntos de luz no se ven, ¿vale? La bombilla no se ve porque se ve solamente la carcasa porque está todo hacia abajo. Esto va todo con 2200 grados Kelvin. Entonces, una de las conclusiones a la que quería llegar es que el alumbrado puede ser sostenible e inteligente. De hecho, hay muchas herramientas para eso, para garantizar la seguridad, el confort, ahorro, todo lo que queramos, pero también para motor de dinamización, que es lo que visteis ayer. No voy a entrar más en detalle, todo el tema del astroturismo. Y algunos ejemplos reales que hemos hecho. Este, por ejemplo, en Aveiga, que supongo que ayer también hablasteis algo. En Aveiga primero iba con el PC Ámbar, pero como fue un proyecto que tardó casi 5 años en ejecutar, pues bueno, la tecnología fue mejorando y al final se decidió poner los 2200 grados Kelvin, que al final tenía una reproducción cromática un poco más alta y bueno, tenía también un poco más de eficacia, ¿no? Los niveles de iluminación están en torno a 10 luxes como máximo. Los ahorros superaban, creo que el 70%. La verdad es que el alcalde desde el principio estaba muy contento porque se vio la mejora. Se pusieron sistemas drivers tipo dimming, es decir, que la luminaria LED se enciende al 100%, pero va bajando en función de un horario, de unos escalones que le vas poniendo durante el día. O durante la noche, perdón. Bueno, también se consiguió financiar con fondos IDAE, que aquí en Galicia además son el 80% del coste de la obra. Y bueno, además recibió el premio Starlight del 2020 por la iluminación inteligente, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí fue bastante complicado. Parece que es cambiar una bombilla y ya está, pero hay que estudiar bien las ópticas y ya sabéis que en este tipo de concellos y de parroquias y tal, pues hay una luminaria aquí y otra está a 60 metros y otra está en la puerta del señor Manolo y todas estas cosas, ¿no? Entonces hay que andar con un poco de ojo y poder, digamos, optimizar bien la instalación eligiendo bien las ópticas y los modelos de luminarias. Estas fotos son de Óscar Blanco que las tomó. Yo creo que con 2200 ha quedado bastante bien. Este es el centro de Soria, ¿vale? También se va a cambiar entero con 2200 grados Kelvin. Aquí estamos hablando de potencias de 15 vatios.
alguna de 25, con sistema de regulación de potencia que puede llegar hasta el 50% en este caso. O sea, se puede no deslumbrar, se puede no sobreiluminar, porque al final la sobreiluminación rebota en el suelo y te genera más contaminación lumínica. Y queda estéticamente bien porque al final ese tipo de color, esa calidez, le va a fenomenal a las fachadas y a los edificios más emblemáticos, ¿no? Y además al ojo le molesta muchísimo menos. Esto, por ejemplo, son pruebas que se hicieron inicialmente con los 2200 porque era una tecnología que todavía no estaba del todo no implantada, sino que, bueno, vamos a ver primero lo que pasaba, ¿no? Pues bueno, ya vais viendo, esto sería, por ejemplo, al 70% y se queda así durante prácticamente toda la noche. Esto sería otra situación con farol tipo clásico, que son los más quizá complicados de conseguir que no contaminen y que no deslumbren. Al final estos sistemas tienen una especie de difusor confort que garantiza ese no deslumbramiento, pero fijaros que de aquí hacia abajo cae la luz y de aquí hacia arriba no cae nada y la uniformidad, la verdad es que es bestial. Aquí, bueno, ya lo habéis visto, no llega a 7 luxes, que puede parecer mucho o poco, más o menos. Lo mínimo que te permite el reglamento son 5 luxes, ¿vale? De nivel de iluminación y, por ejemplo, en grandes ciudades, pues, por ejemplo, podemos tener una S1 que serían 15 luxes, ¿vale? Podemos llegar hasta 20, en algunos casos 25, según qué situaciones, pero por lo general la tendencia es… lo importante no es la cantidad de luz, sino la uniformidad, en este caso superior al 50%, a 0,5. Eso es la calidad de una instalación, ¿no? No la cantidad. Lo mismo, aquí las ópticas se ven claramente que la luz está justo donde tiene que estar, prácticamente esto está oscuro, no estamos iluminando el campo, estamos intentando utilizar un factor de utilización lo más alto posible. Los sistemas que se pusieron aquí en Soria, que estamos implementando en todos los proyectos, permiten, digamos, cambiar un poco la tensión del LED, sobre todo los de alta potencia, porque claro, al final siempre digo que el papel lo aguanta todo, el sistema que utilizamos para calcular los cálculos lumínicos, pues sí, está bien, al final es un software, pero cuando vas al terreno ya te encuentras algunas cosas, ¿no? Entonces esta es una prueba en la que se le dio toda la chicha posible y luego ya con los sistemas, incluso con un sistema Bluetooth, puedes ajustar la tensión de salida, más allá que luego puedas tú regular el LED y puedas conseguir pues, tener iluminaciones así durante prácticamente toda la noche, ¿no? Depende un poco. Luego dicen pues, eso, que hay que reforzar los pasos de cebra. Bueno, pues en esta instalación igual sí, pero en esta, pues evidentemente no. También hay que intentar tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Esto no solamente lo estamos poniendo en la España vaciada. Ahora vamos a un superproyecto en Zaragoza que va también con 2200. Vamos a todo el cabo de Almería, desde el Cabo de Gata, las barriadas hasta el cable del Inglés, que es donde están todos los chiringuitos, es donde está todo el turismo, va también con 2200, o sea que no es decir, no, es que tú pones 2200 o PC ámbar en zonas rurales, donde no. Estamos poniendo en el centro de grandes ciudades porque la tendencia, de hecho, el mercado está un poco hacia esa línea. No quiere decir que de forma general, sino que 3000 también hay que poner en algunos sitios, pero tenemos que tener en cuenta que también se dispersa más en la atmósfera, ¿no? Y luego, sobre todo, y yo insisto en que si algo no está medido, no existe. Entonces, por eso, no solamente vamos a hacer las renovaciones y tal, sino que vamos a medir antes y después con los sistemas que hay actualmente en el mercado. Hemos hecho muchísimas medidas, la verdad es que miles de medidas en todos los sitios. Estas, por ejemplo, las hicimos en Soria antes y después, ¿vale? Con estas son las cámaras Sol Sky. Aquí vemos cómo va bajando, ¿de acuerdo? Cómo va, más o menos se mantiene. Y aquí también vemos cómo se reduce la contaminación en el horizonte. Sin embargo, en el cénit, pues bueno, sí que se reduce en un porcentaje, pero no lo suficiente como creíamos. ¿Por qué? Porque te viene de un montón de sitios más, ¿no? La contaminación. De hecho, aquí se ve, por ejemplo, este verdoso se ve que sube más o menos hasta aquí, ¿de acuerdo? Y aquí ya parece que está un poco más hacia abajo. Con lo cual, sí que hay sistemas, primero para hacerlo y luego para poder comprobarlo. Yo creo que esto es importante y, sobre todo, es hacerlo a lo largo del tiempo, ¿no?
Bueno, estos son algunos ejemplos de mediciones que hemos hecho en distintos destinos Starlight. Y luego ya para terminar, pues bueno, que nos hemos centrado en el alumbrado público, pero es que también tenemos el alumbrado privado, que es un auténtico problema. Tenemos los parques eólicos, que también es un auténtico problema, pero sí que es verdad que la propia normativa de AESA, porque estamos metidos en algún proyecto, ya te obliga para fustes de más de 156 metros, de más de 150 metros, poner luz dual A y C de alta intensidad, que quiere decir que durante el día son destellos blancos, pero por la noche destellos rojos. O sea que si veis algún parque eólico con destellos blancos, se puede también denunciar o por lo menos indicar que el propio AESA te dice que no, ya no es que AESA te lo dice directamente, ¿no? AESA es la Agencia de Seguridad Aérea. Estamos intentando también implementar algún tipo de radar para hacer que los aerogeneradores se iluminen solamente cuando hay paso de aeronaves. Eso se está implementando en Estados Unidos, en Dinamarca, en Alemania. Aquí en España de momento no se ha implementado. Sí que hemos tenido conversaciones con AESA y han estado muy interesados en el tema, porque al final son ellos los que tienen que dar también las licencias y tal. Pero el problema a día de hoy es que vale casi $800.000 y cuesta bastante dinero, pero al final estas empresas energéticas yo creo que ganan lo suficiente como para poner un sistema de estos y evitar que estén iluminados toda la noche, ¿no? Más allá de eso también hay trucos para no iluminar todos los postes, en función de si es en racimo, si es en línea, si esta se puede iluminar y puede iluminar cada X metros o X kilómetros, o sea que hay que hacer un estudio un poco más detallado. Y luego, pues bueno, esto es un hotel en Ibiza, la zona de más tránsito, digamos, nocturno, pero bueno, este hotel, pues esto eran las 12 de la noche y esto sería las 12:01. Es el único hotel en Ibiza, por ejemplo, que apaga todas las fachadas, que solamente deja el nivel de seguridad y las luminarias, pues en este caso eran 2700 o 2 Kelvin. Además fue un proyecto muy raro que me llegó porque se querían certificar y evidentemente Starlight, y evidentemente del proyecto que me enviaron al que se hizo después hay mucha diferencia porque estaba todo sobredimensionado, ¿no? Pero bueno, lo mismo podemos hacer con el patrimonio, yo creo que es importante, pero claro, iluminar este puente fue un poco complicado, pero fijaros todo el sistema de viseras y de paralúmines que tuvimos que hacer casi in situ, fue proyector por proyector, ¿de acuerdo? Estos son más o menos estándar, pero había algunos que evidentemente requirieron ese tipo de viseras específicas. Aquí fue más los diseños de iluminación, o sea, los cálculos lumínicos, pero sobre todo la dirección de obra para poder ajustarlo, ¿no? Estamos con otros proyectos también, de las esclusas. O sea, ¿con esto qué quiere decir? Que apagar la luz, o sea, que reducir la contaminación lumínica no es aburrido. No hay que apagar la luz. Tenemos la tecnología adecuada para poder hacer las cosas. Bueno, te puede gustar más o menos, ¿no?, el tema de los colores. Lo del RGB, hay algunos monumentos que ponerle tanto color a mí no me motiva, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando, si se quiere hacer alguna celebración, se puede. Quiere decir que estos esclusas, por ejemplo, se van a certificar también Starlight, entonces el alumbrado está hecho, que no contamine hacia arriba, estamos pintando de luz. No estamos iluminando, estamos pintando de luz las fachadas, que ese es un concepto que a mí me encanta y es lo que estamos haciendo. Y luego, a partir de las 12 de la noche, se apagará y se podrá hacer la observación astronómica que se quiera. Entonces, la gente está haciendo fotos, que cambia de color, qué guay, no sé qué, y luego se va a observar las estrellas. O sea, se puede hacer todo esto de una forma aunando luz artificial con luz natural. Es un poco lo que estamos intentando hacer. Entonces, queda mucho por hacer. Tenemos la tecnología, esta evidentemente no es la adecuada, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta el tema, vuelvo a insistir, el tema de formación, sensibilidad, porque bueno, aquí en Vitoria, en el Jardín Botánico del Barizu, han puesto luminarias tipo ámbar, que son las mejores, ¿vale?, para este tipo de zonas. Pero la primera pregunta no es si es PC ámbar o no. La primera pregunta es, ¿tengo que iluminar un jardín botánico donde hay un montón de especies protegidas a las 3 de la mañana cuando no pasa nadie? ¿Tengo que poner postes en una zona natural y salvaje? Si es que sí, vale, ponemos PC ámbar. Pero la primera pregunta no es, voy a poner PC ámbar porque he oído que son las menos contaminantes. No, ¿tengo que poner luz? Esa es la primera pregunta, eso es un poco lo que tenemos que hacer. Y lo dice alguien que pone luz en la calle, o sea, eso que quede claro. Así que, bueno, por aquí ya vale, que me parece que me he pasado muchísimo, ya lo siento.